hermano, y hoy vamos a desenmascarar las religiones mentirosas. Oiga bien, las estadísticas dicen que por causa de la mentira que enseñan ciertas religiones, muchas personas se han suicidado, porque a ellos se les ha hecho entender que al morir van a un lugar llamado, oiga bien, estimados hermanos, un lugar que dice que van a purgar los pecados. ¡Qué tremendo! El purgatorio. Y de ese lugar dice que después salen para irlos a llevar al cielo. Allí no hay, estimados hermanos, en la Biblia no existe un lugar entre medio. La Biblia solo dice de dos lugares, el cielo o el infierno. Bendito el nombre de Jesús. Y ya es importante. Oiga bien, es importante, estimados hermanos, ponerle mucha atención a la advertencia de Jesús. No está advirtiendo Pedro ni Pablo. Lo dijo la boca santa bendita de Jesús. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque dice, padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es bien importante. ¿Qué es arrepentirse? Bueno, arrepentirse es reconocer las fechorías perversas y malas que dañan a otro prójimo, que dañan la vida espiritual, que dañan el alma, que pierden, estimados hermanos y amigos, la persona en el infierno. Oiga, qué lindo, estimados hermanos míos amados. La Biblia es infalible, la Biblia es irrefutable, la Biblia es perfecta. La Biblia dice que Jesús puso, oiga bien, estimados hermanos, una parábola. Jesús dijo una parábola. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquetes con esplendidez. Oiga bien. Pero también había un mendigo llamado Lázaro que se ponía a la puerta del rico para mendigar las migajas que caían de la mesa de aquel rico. Pero dice que un día estaba reunido este rico haciendo banquete con los grandes y los amigos y los familiares y las mujeres de este rico, cuando le pegó un ataque al corazón y se fue para el otro lado. Y abriendo sus ojos, oiga bien, y dice la Biblia que fue sepultado el rico. Pero también murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y el rico abriendo los ojos, oiga bien, se encontró en una llama, sufriendo, quemándose. Y Jesús no le llamó purgatorio a eso, le llamó fuego, le llamó llama que quema, le llamó angustia, donde no hay agua para refrescar la sed. Allí no hay refrigeradores ni ventiladores. Estimados hermanos y amigos, no le andemos creyendo a las mentiras que dice la gente. El purgatorio es una farsa, es un engaño, una mentira. Toda persona que no se arrepiente en vida, mientras haya vida en su cuerpo y muere en pecado, se fue derechito al infierno. Se fue y se perdió por la eternidad. Porque hoy que hay vida, hay esperanza. Por eso, si hoy oyeres su voz, la voz de Jesucristo, no endurezcas su corazón. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo de ello, el mismo Jesús predicó, estimados hermanos, el arrepentimiento de pecado en vida, no después de muerto. Jesús nunca enseñó del purgatorio. Jesús nunca dijo nada de ese lugar llamado que se van a purgar las penas. No, estimados hermanos, la Biblia dice que Jesús dijo: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se lo voy a leer en la Biblia, porque no vamos a hablar cosas que no están en la Biblia. Y esto dice Mateo. Oiga lo que dice Mateo capítulo 4, verso 17. Oiga, estimado hermano, dice así la Biblia:
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿quién iba predicando? Jesús. Y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Oiga bien, el mismo Jesús predicando el evangelio del reino de los cielos. El mismo Jesús. Pero hay una cosa que hay que ver ahí. Jesús no está diciéndole a los muertos que ya se fueron, sino que le está diciendo a los que tienen vida, a los que están oyendo la palabra. Estimados hermanos, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es bien importante en la vida del ser humano. Y ya hemos aprendido qué es el arrepentimiento. Consiste, estimados hermanos, en volvernos del pecado y rendir nuestra vida a Dios. El arrepentimiento, oiga bien, estimados hermanos, comienza con el llamado de Dios, cuando nos abre la mente para que podamos entender correctamente las sagradas escrituras. ¡Qué lindo es el Señor! Luego debemos, pedirle su ayuda y comenzar a estudiar la palabra. Oiga bien, y darnos cuenta de que lo que necesitamos cambiar, hacemos esto, oiga bien, al comparar nuestra creencia, conducta, tradiciones y pensamientos con la Santa Biblia, la palabra de Dios. El único parámetro confiable por el que podemos medir nuestras actitudes y comportamiento es la Sagrada Escritura. Allí es donde la gente debe darse cuenta, debe de pararse un momento en su vida y decir, hombre, ¿qué estoy haciendo yo? La mentira daña. No solo daña al segundo, al tercero, daña a sí misma a la persona. Y no solo eso, lo pone en enemistad para con Dios. Porque toda persona que miente se constituye hijo de Satanás, dice la Biblia. Se constituye desde el momento que tiró la mentira, pasó de ser hijo de Dios a ser hijo del diablo. Eso es lo que la Biblia dice. Y es lo que la Biblia enseña. Desde el momento que la palabra de mentira está en la punta de la lengua de la persona, deja de ser hijo de Dios y pasa a ser hijo de su papá mentiroso, Satanás. Por eso es importante, estimados hermanos, ser verdadero. Por eso es que la Biblia dice, hablad verdad, cada uno con su prójimo, con su hermano. No engañáis a nadie. Oiga bien, estimados hermanos, el arrepentimiento, ¿qué consiste? Jesús enfatizó, oiga bien, la importancia del arrepentimiento. Y en el capítulo de Lucas 5:32, dice la Biblia de esta manera, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesús mismo hablando allí. Oye, qué lindo es el Señor. Después que Juan fue encarcelado, estimados hermanos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Oiga bien, qué lindo el Señor. Qué lindo nuestro Dios. Marcos 1:14-15. Oiga bien, Mateo 4:17. Jesús enseñó que la importancia para nosotros debe ser entrar en el reino de Dios. Y eso lo puede ver usted en Mateo 6:33. Desde el principio, estimados hermanos, de su ministerio hizo énfasis que el arrepentimiento es indispensable para alcanzar esta meta. Hay que arrepentirnos del pecado para poder tener una mano amiga de Dios, para acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos que arrepentirnos de toda maldad, de todo pecado, de toda transgresión, de todo mal en el nombre de Jesús. Oiga bien, predicaron el arrepentimiento los antiguos profetas de Dios. Claro que sí.
Y envió el Eterno a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde el temprano y sin cesar, dice el Señor, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras. Oiga bien, este texto lo encuentra en Jeremías, usted, hermano, 25, 4 al 5. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor. ¿Debe seguirse predicando este mismo mensaje al mundo entero? Esta es una pregunta, hermano. ¿Debemos nosotros seguir predicando este mismo mensaje del arrepentimiento, sí o no? Porque mire, y les dijo, mire, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret. Dios es bueno. Glorioso el Señor. Necesitamos arrepentirnos de verdad, de corazón, y volvernos a Dios. Las escrituras, estimados hermanos, muestran que desde el principio Dios ha enviado a sus siervos con el mismo mensaje: convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice Ezequiel 18, 30 al 31. Qué lindo es nuestro Señor. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Ezequiel 18, 30, 31. ¿Debemos arrepentirnos todos? Es una pregunta. ¿Será que debemos nosotros arrepentirnos todos, hermanos? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. El texto de Lucas que hemos leído, Lucas 13, 3 al 9. La vida eterna en el reino de Dios solo está, hermanos míos amados, disponible para aquellos que se arrepientan de sus pecados. No hay excepciones, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Bendito el nombre de Jesús. Es la importancia, estimados hermanos, de dar este mismo mensaje. Si los antepasados predicaron este mensaje del arrepentimiento, del apartarse del mal, del apartarse del pecado, Jesús lo hizo, Juan el Bautista lo hizo, Pedro, Pablo lo hicieron. Nosotros debemos de seguir continuando dando este mensaje del arrepentimiento. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, estimados hermanos, oiga, dice la palabra de Dios, Dios es precioso. Mateo escribe, hermano, cuando descendió Jesús del monte, mire, le seguía mucha gente, y aquí dice, vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Mateo 8, 1 al 4. Cristo hizo lo que nadie se atrevía a hacer: tocar un leproso. La ley judaica establecía que quien lo hiciera quedaba ritualmente impuro. Sin embargo, este hombre fue sanado e inmediatamente de la tan, oiga bien, temida enfermedad que normalmente hacía padecer terriblemente al enfermo durante 9 años hasta su muerte. Hoy en día, estimados hermanos, la lepra se conoce como enfermedad de Hansen, aunque en la Biblia también puede referirse a otros trastornos. Bendito el nombre de Jesús. Dios es precioso, hermanos míos amados, y hoy la lepra es el pecado, simboliza el pecado. ¿Por qué los hombres eran leprosos en los tiempos pasados? Por la maldición del pecado, por la desobediencia, por la rebelión,
porque no oían la palabra de Dios. Dios les había hablado desde temprano, estimados hermanos, desde temprano. Mas sin embargo, ellos, estimados hermanos, no oyeron la voz del que los llamaba. Bendito el nombre de Jesús de Nazaret.